Dentro de la unidad de el romanticismo como movimiento literario y como periodo literario, hay distintos textos que se trabajaron durante dicho periodo. Hemos comenzado primero a ver lo que es la narrativa y hoy vamos a comenzar a ver lo que es la lírica dentro de lo que es este periodo literario. Para poder analizar los poemas del romanticismo, primero necesitamos conocer cuáles son los elementos constitutivos y básicos de dicho género literario. Para comenzar tenemos los objetivos. ¿Qué vamos a lograr en este video? Vamos a recordar los conceptos básicos del género lírico y vamos a reconocer los elementos formales del género lírico en textos poéticos. Este objetivo ustedes los van a cumplir una vez que comiencen a desarrollar las actividades propuestas. Ahora bien, ¿qué recuerdan del género lírico? ¿Qué saben? ¿Cómo se relaciona lo que es la lírica con la poesía? ¿Cuáles serán los elementos formales del género lírico? ¿Recuerdan alguno? Lo primero que nosotros tenemos que decir cuando hablamos de género lírico es señalar la función. La función del género lírico es expresar sentimientos. ¿Y cómo va a expresar esos sentimientos? Lo va a hacer mediante la transformación de un lenguaje cotidiano. Va a modificar este lenguaje cotidiano mediante la utilización de figuras literarias, que lo van a ver en el próximo video. Además, el género lírico posee elementos constitutivos, como lo son el hablante lírico, los versos, las estrofas, el ritmo, la rima y las figuras literarias, que los vamos a ver ahora en profundidad. ¿Cuál es la intención comunicativa? Es decir, ¿con qué finalidad se crea un texto poético? A eso apunta la intención comunicativa. Es transmitir emociones, sentimientos y visiones personales para inspirar sensación de ensoñación. ¿Cuáles son las subclases del género lírico? Hay muchas, ¿cierto? Las más comunes son los poemas, las canciones, los acrósticos, las coplas. Aquí también encontramos lo que son las odas y los sonetos. Dentro de las características encontramos la musicalidad, la belleza y el ritmo. Y la estructura ya dijimos que está compuesto por estrofas y versos. Recordemos que los versos son cada línea del poema y la estrofa viene a ser el conjunto de líneas, el conjunto de versos de dicho poema. Dentro de los elementos formales tenemos el hablante lírico, es esta voz ficticia que no es el poeta recordemos que es un ser real. El hablante lírico es un ser ficticio que nos va a comunicar estados de ánimo, nos va a comunicar emociones a través de el poema. El hablante lírico puede adoptar tres formas o actitudes. La primera actitud es la enunciativa. Aquí el hablante se expresa mediante un tono narrativo y descriptivo o descriptivo, intentando mantener cierta objetividad. Entonces, cuando nosotros en un poema logramos analizar y reconocer que se está relatando, se está describiendo algo, inmediatamente nosotros lo asociamos con la actitud enunciativa del hablante. La actitud apostrófica, también llamada apelativa, es en donde el hablante expresa su discurso en forma de diálogo, dirigiéndose a un tú o a un nosotros. Entonces, cada vez que se dirija a alguien, lo interpele, va a ser la actitud apostrófica. Y la actitud carmínica o de la canción, el hablante va a expresar su interioridad anímica, va a hablar de su propio sentir, de sus emociones. Dentro de las rimas tenemos tres tipos de rimas. Primero la rima libre, que no se va a regir por ninguna norma, no va a haber una ley en el fondo que diga esto es la rima libre y así debe rimar, a diferencia de la rima sonante, por ejemplo, que consiste en la repetición de los sonidos vocálicos a partir de la última vocal acentuada en cada verso. Por ejemplo, una palabra, sueño. Si buscamos la rima asonante, las palabras que rimarían con sueño sería beso, cuento y celo. ¿Por qué? Porque a partir de la última vocal acentuada, que es la E en sueño, debemos comenzar a coincidir vocales. Por lo tanto, en sueño, en beso, en cuento, celo, las vocales que se repiten es la E y la O, a partir de la última vocal acentuada, ¿cierto?
en donde se carga la voz. Y la rima consonante consiste en la repetición de todos los sonidos a partir de la última vocal acentuada de cada verso. Si la palabra es viento, vie, en la E tenemos la última sílaba acentuada, la última vocal acentuada, por lo tanto, las palabras que van a rimar en cuanto a rima consonante con viento serían ciento, cuento y ciento. Ciento de centenar, ¿cierto? Y ciento de sentir. Ahora bien, el temple de ánimo es la emoción o estado de ánimo del poeta, es el ánimo del hablante lírico en el poema. Se puede descubrir buscando las palabras claves y pensar qué representan. Por ejemplo, una rosa dañada va a representar lo que es la tristeza o la pena. El motivo lírico es el concepto, la idea presente en una determinada composición poética. Esta idea o concepto representa lo más importante del mensaje, siendo por lo general un sustantivo abstracto, como la tristeza, el amor, la soledad, la nostalgia, la angustia, etc. En otras palabras, se refiere al sentimiento que surge del estado anímico y de la circunstancia. En los siguientes versos, por una mirada un mundo, por una sonrisa un cielo, por un beso yo no sé qué te diera por un beso. ¿Cuál es el motivo lírico? ¿Qué es ese concepto, esa idea que lleva al poeta a escribir? Es el amor, ¿cierto? Ahora bien, el objeto lírico es la circunstancia o ser que provoca un estado anímico determinado en el poeta. Vosotras, las familiares, inevitables golosas, vosotras, moscas vulgares, me evocáis todas las cosas. ¿Cuál es el objeto? ¿Qué circunstancia provoca un estado anímico? Las moscas, ¿cierto? Entonces, ¿por qué creen ustedes que es importante conocer los elementos básicos del género lírico? ¿Será relevante para lograr un buen análisis literario? ¿Qué pasaría si yo no logro identificar el hablante lírico o el objeto? ¿Qué vendría a representar? ¿Que no logro comprender a lo mejor el lenguaje? ¿O no logro abstraerme para lograr un análisis en profundidad? Recuerden que los días martes, miércoles y jueves de 3 a 4 nos conectamos 15 minutos si es que tienen dudas. Y si es que no pueden conectarse, pueden dejar las preguntas en el chat de Skype y de todas formas les voy a responder.